Bueno, buenos días a todos los que están viendo este video. Mi agradecimiento a Claudia Ferreira, que es la licenciada en enfermería, la nurse profesional que va a dar esta charla de un tema muy frecuente y de muy difícil manejo muchas veces. Uno minimiza la dificultad de colocar una sonda nasogástrica, pero tiene toda una experticia detrás y que muchas veces hasta los padres saben mejor manejarlas, sobre todo los niños que tienen más complejidad de lo que somos los médicos. Así que nos parecía que era un tema muy relevante como para dar una clase hoy. Claudia, gracias. Te paso el micrófono y te escuchamos. Luego de la disertación y de la grabación, cortamos y abrimos las preguntas para todos los colegas que aparezcan. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar de esta charla. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la colocación, los cuidados y la alimentación por la sonda naso u orogástrica. Como decía Sebastián, los pacientes que tenemos internados en este sector, muchos de ellos tienen y muchos de ellos se van a domicilio con este tipo de prótesis. Bueno, antes que nada, decir que no tenemos conflictos de intereses, que las fotos que aparecen todas fueron autorizadas y que los nombres o los teléfonos de contacto de los materiales que aparecen en la presentación son todos de los suministros que brinda el Centro Hospitalario Pereira Rosell, de acuerdo a las licitaciones institucionales correspondientes. Bueno, lo primero que vamos a hablar es de las indicaciones para la colocación de una sonda naso u orogástrica. O los pacientes que requieren la colocación con fines terapéuticos y o diagnósticos para obtener muestras de contenido gástrico, puede ser para administración de fármacos, para administración de alimentación, en caso muchas veces de reparación nutricional o en niños que tienen trastornos deglutorios, en descompresión del tracto gastrointestinal, lavado gástrico en hemorragia digestiva alta y lavado gástrico en el caso de eliminación de tóxicos. Las contraindicaciones para su colocación, que lo tenemos que tener bien claro, sobre todo el personal de enfermería, es la inserción nasal en los pacientes con sospecha de fractura de base de cráneo, las lesiones por cáusticos o ácidos en esófago, la sospecha de una perforación esofágica, la estenosis esofágica, la sospecha de que haya un cuerpo extraño en el esófago, coagulopatías, traumatismos faciales o nasales importantes, anomalías congénitas o adquiridas del tabique nasal, y en el caso de las varices esofágicas, las estenosis esofágicas severas y las cirugías gástricas no son contraindicaciones absolutas, pero debemos tener la valoración y la indicación previa del especialista que esté involucrado en el tratamiento del paciente. Bueno, el procedimiento, antes que nada, y como en cualquier otro procedimiento, es la información al paciente y a los padres y cuidadores, brindarle la explicación sobre los objetivos y los resultados que se esperan después de este procedimiento, siempre en forma clara, explicándolos de acuerdo a la edad o al estado cognitivo del paciente. Nosotros acá tenemos muchos niños que son portadores de encefalopatías y que tienen, la mayoría de ellos, sondas naso o orogástricas, nasogástricas en el caso del servicio casi siempre. Entonces es muy importante darle la explicación a los papás de forma clara, explicarle qué es lo que vamos a hacer, si se puede utilizar muñecos, dibujos, videos. Nosotros lo que tenemos son folletos explicativos, que con eso también podemos tranquilizar a los papás y sacarles un poquito, disminuir el miedo y la ansiedad, tanto del paciente como de los papás, ¿verdad? Bueno, crear un ambiente tranquilo, utilizar medidas de distracción apropiadas a la edad y a la situación clínica, permitir siempre que sea posible, o sea, siempre, la presencia de los padres y cuidadores para tranquilizar y disminuir el estrés durante el procedimiento, tanto del niño como de los papás. Claudia, no es lindo de ver, ¿no? No es lindo de ver, pero a los papás si los dejamos del lado de afuera, lo que imaginan a veces es peor que lo que ven, entonces por eso los padres siempre tienen que estar presentes. Eso está bueno porque es una política, ¿no? Digamos, por lo menos en este servicio, los padres siempre en estos procedimientos, y diré que en casi todos los procedimientos, En todo. incluso de la reanimación un poco avanzada, acá es un servicio que atiende neumonias complicadas. Los padres están con sus hijos durante los procedimientos. Si la tendencia en general, en lo que se refiere de hace un tiempo a esta parte, lo que es el cuidado
humanizado, que se lleva a cabo incluso en todos los CTI, se permite la estadía de los padres las 24 horas y durante los procedimientos también. Bueno, la elección del calibre de la sonda es una cosa muy importante a tener en cuenta. La sonda gástrica es un tubo de material flexible de silicona que se cambia cada 30 días. En una emergencia, probablemente la sonda que se coloque, con la que cuenta un servicio de emergencia móvil, o muchas veces la emergencia hospitalaria, la sonda no es siliconada. Por lo tanto, cuando el paciente, generalmente cuando sube a piso, cuando es un paciente que se va con la sonda a la casa, siempre se coloca la sonda siliconada. Esta sonda tiene 30 días de durabilidad, y si esta sonda a los 15 días, a los 10 días, a los 5 días se sale, simplemente se lava y se vuelve a colocar, excepto que haya una rotura, ¿no? El tipo de sonda siempre se selecciona según la finalidad del procedimiento, y el calibre se elige en función de la edad del niño, pero también en el peso. Nosotros, por tener muchos niños, como decía recién, con encefalopatías, con trastornos deglutorios, niños que son bajo peso, muchas veces no solamente tenemos que elegir por la edad, sino también por el peso. Hay niños que pueden tener 7 años y tener un peso de un niño más pequeño. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta eso. Y también tener en cuenta el fin con el que se elige la sonda. No es lo mismo elegir una sonda para alimentación que una sonda para evacuar el contenido gástrico, simplemente para eso, o en el caso de un sangrado. Por eso las sondas están puestas del calibre. Los neonatos y lactantes hasta 18 meses, el calibre va de 5 a 8 French. Siempre el calibre más grueso es para cuando hay que evacuar solamente contenido gástrico. Los niños de 18 meses a 7 años, las sondas van de 8 a 10 French, de 7 a 10 años, de 8 a 12 French, y en los 10 a 14, de 10 a 12 o de 14 a 16 French, siempre de acuerdo a lo que se necesite. Bueno, los materiales necesarios para la colocación, bueno, guantes limpios, no es un procedimiento que se tenga que realizar de forma estéril, agua estéril o un lubricante para mojar la sonda al colocarla, material específico según la finalidad del procedimiento, si va a quedar a bolsa colectora para degravitar estómago, si va a ser un sistema de drenaje, una jeringa si es para después alimentar, un bajalengua que es opcional, esto es más que nada si se coloca orogástrica, material de fijación hipoalergénico para asegurar el tubo a la piel del niño, agua estéril para eliminar el aspirado del tubo en caso de que sea un contenido porráceo o sanguinolento. Eso una vez que se haya confirmado siempre que está colocada correctamente. Y el equipo protector de vía aérea siempre. Tener ambú, máscara, catéter nasal, fuente de oxígeno y sondas de aspiración y aspirador en el lugar donde se va a colocar la sonda. Muchas veces nosotros intentamos colocar una sonda nasogástrica, el niño empieza nauseoso, se aspira y vomita y necesitamos aspirar. O sea, es un procedimiento relativamente frecuente que tiene una complejidad baja, pero tiene tiene riesgos complicaciones. igual. Igual De tiene hecho, riesgos. contaré que hace no tanto vi un niño con una colocación de sonda nasogástrica que terminó intubado con la sonda nasogástrica con las complicaciones que eso genera. O sea que hay que estar entrenado en esto. Perdón que te corté. Sí, sí, sí. Y una cosa importante es que los médicos deberíamos estar entrenados a colocar una sonda nasogástrica y en esta destreza, porque también una sonda nasogástrica salva la vida de un niño deshidratado en el cual el acceso venoso no es posible, por ejemplo. Digamos. Bueno, la preparación para el paciente, si el paciente colabora, siempre se acuerda con él su papel durante el procedimiento. En un niño grande y que se puede hablar con él y explicarle, siempre tenemos que decirle que dé una señal para indicar que tiene un problema o que manifieste que detengamos el procedimiento. Muchas veces el niño se siente incómodo, nos hace seña que paremos, paramos un poquito y luego seguimos con el procedimiento. Siempre respetamos en los niños que pueden manifestarse, siempre acordamos con ellos para ir haciendo el procedimiento de la forma que a ellos les quede más cómodo. Iniciar medidas de distracción apropiadas para la edad, tener en cuenta que el procedimiento puede ser incómodo y doloroso y siempre considerar solicitar indicación de analgesia si fuera necesario. A pesar de que parece un procedimiento sencillo, no es cómodo que a ninguno nos coloquen una sonda por la nariz o por la boca. O sea,
Es un procedimiento relativamente sencillo, pero para el paciente es incómodo, muchas veces doloroso. Y a los padres decirles que por lo general es un procedimiento que se usa una vez. Y sobre todo el niño cuando está con dificultad respiratoria, que uno lo pone para no usar, porque está contraindicada la vía enteral, por ejemplo, la vía oral, y usar la deglución. Es un procedimiento que se hace en única vez, Exacto. que es molesto y que no es un procedimiento que está haciendo 2 o 3 veces en el día. Eso está bueno Por para... eso siempre es importante hablar con los papás y con los niños más grandes también, de que tengan la precaución de cuidarla, de que no se enganche, para no tener que estar recolocando la sonda, porque eso también causa lesiones. Bueno, la técnica, como siempre, lavado de manos y colocación de guantes limpios, posicionar al paciente. En los niños más pequeños puede permanecer sentado en brazos del familiar, aspirar secreciones en caso de que sea necesario, verificar siempre que la sonda esté en correcto estado, que no presente pliegues y que no vaya a estar pinchada. Siempre antes de colocar una sonda lo que hacemos es pasarle un poquito de suero para verificar que está permeable. Medimos la longitud de la sonda gástrica a insertar, que ahora explicamos cómo la medimos. Acá tenemos un dibujito de cómo se realiza la medida. Si la colocación de la sonda nasogástrica o sea, si es nasogástrica, colocamos el extremo distal de la sonda en la nariz, la extendemos al lóbulo de la oreja y desde allí a la distancia media, entre el apéndice sifoides y el ombligo. Si es orogástrica, hacemos lo mismo, pero desde la boca, o sea, desde el extremo distal en la comisura de la boca, extenderla hasta el lóbulo de la oreja y desde allí a la distancia media entre el apófisis sifoides y el ombligo. La longitud de la sonda a introducir siempre se debe marcar con una cinta o con un marcador permanente para tener después la seguridad de corroborar siempre que no se fue deslizando, sobre todo al momento de la alimentación. Cuando vamos a colocar siempre lubricamos el extremo distal e introducimos por la vía nasal suavemente y progresamos de forma paralela al tabique nasal y la superficie superior del paladar duro, avanzando a lo largo del suelo de la nasofaringe hacia la orofaringe. Si la sonda se coloca por la boca, se puede utilizar un bajalengua para facilitar la introducción en el caso de los niños que no colaboren, ¿verdad? Si el paciente es colaborador, se le solicita que realice la acción de tragar para facilitar el paso de la sonda hasta la longitud marcada. Incluso a los niños más grandes se les puede dar, como está esta niña, una botellita con agua para que trague, entonces se hace mucho más fácil el pasaje de la sonda. Bueno, una vez que haya alcanzado la longitud establecida, como les decía, se fija la sonda de forma segura y teniendo en cuenta la posición para no realizar lesiones a nivel de la narina. Hemos visto lesiones por apoyo bastante frecuentes y serias del apoyo de la sonda contra la narina, que termina siendo un surco y una lesión importante. Cuando retiramos la sonda vemos que nos quedó un canal en el costado de la narina de los pacientes. Se confirma la posición inmediatamente después de la inserción, una vez por turno, si la finalidad es la evacuación gástrica o si el niño recibe alimentación continua. Y siempre antes de introducir líquidos, medicamentos o alimentos o luego de episodios en que la sonda se haya podido desplazar. Si el niño vomita o está nauseoso o tiene tos, siempre hay que verificar antes de alimentar al niño que esa sonda esté en posición, porque suele correrse. Le inyectás aire, Claudia. Aspirás, si viene contenido gástrico. Ahí está, ¿cómo Acá se tenemos cerciorás que está en estómago la sonda? en estómago. Primero, si viene contenido gástrico. Si no viene nada, lo que hacemos es inyectar 5 o 10 centímetros de aire. Ahí vemos en el paciente en el prematurito que tenemos inyectando aire y el estetoscopio puesto en el estómago. Inyectamos y se va a sentir claramente la presión cuando llega al estómago. Esas son las dos formas, porque después hay otra manera que ahora les digo que acá en realidad no se realiza. Acá está bueno comprobar la ubicación de la sonda, que es lo que hablábamos recién. Bueno, aspirar suavemente, si viene una pequeña cantidad de fluido gástrico con la jeringa, ya sabemos que está en estómago. Después medir el pH gástrico con tiras reactivas, acá no contamos, pero es algo que existe. Mira, no sabía. Sí, no se debe exceder de 5,5 en un pH. Si el pH es menor a 4 o 5,5, quiere decir que la sonda está en esófago. Acá no existe, pero no hay esas tirillas, por lo menos yo no las conozco, pero existe.
Después se introduce 5 a 10 centímetros de aire verificando la ocultación, que es lo que les decía recién, y lo otro es, cuando se hace la placa de tórax o abdomen, verificar por medio de la placa, ¿verdad? Nunca se debe continuar con el procedimiento si encontramos resistencia. Si el niño presenta episodios de náuseas, de vómitos, de sofocación, apneas, cambia de color o tose, se debe retirar la sonda inmediatamente y realizamos un máximo de 3 intentos. Si en estos 3 intentos nosotros vemos que el niño repite alguno de estos síntomas no se logra colocar la sonda, bueno, ahí se informa, en el caso de enfermería, informa al médico que esté de guardia o que esté a cargo del paciente y se consultará con el especialista. No se debe insistir. Si una sonda nasogástrica nos hace resistencia durante varias veces al colocarla, no se insiste y se llama al especialista. Muchas veces las sondas requieren de una colocación o bajo laringo, por endoscopía, o que eso lo hace el especialista, nosotros ahí ya no. Sí. Sí tenemos que saber que no debemos insistir en la colocación. Un agregado que hago, sobre todo para los médicos que escuchen esto, es ahora, por ejemplo, se acerca la epidemia invernal de todos los años. Van a haber muchísimos niños internados con bronquiolitis. No olviden evaluar en la placa de tórax la prótesis, y esta se ve siempre. No es infrecuente que el desplazamiento en niños que requieren muchos procedimientos, aspiración nasofaringe, etcétera, entre internación, muchas veces puede presentar complicaciones, macroaspiraciones por una sonda que se veía en la placa mal posicionada quizás desde el ingreso. O sea que siempre, cuando vean placa, o sea, si hay enfermedad no pulmonar, pero también las prótesis que tenga el niño. La prótesis más frecuente es esta, la sonda, y corroborar con una placa dónde está el extremo distal es sumamente importante. Más ahora que viene la época del OAF, de la ventilación no invasiva, esos niños siempre están con sonda y son niños que requieren de aspiración, de secreciones muchas veces, y con la aspiración nos traemos la sonda. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Nosotros creo que lo hacemos prácticamente automático, porque aspirás, trae la sonda inmediatamente o la sostenés mientras aspirás. Pero muchas veces durante la aspiración de secreciones, la sonda se nos viene conjuntamente con la sonda de aspiración. O sea que hay que tener precaución siempre después, cuando vayamos a alimentar, de corroborar que esté en el lugar indicado. Bueno, las complicaciones de la colocación de una sonda generalmente cuando es el uso muy prolongado, ¿verdad? La erosión o la lesión nasal, que es lo que les explicaba hoy, la perforación gástrica o esofágica, por eso es que no hay que insistir cuando nos hace resistencia al colocarla, la obstrucción de la vena nasal y el aumento del trabajo respiratorio, esto va de la mano con la colocación de la sonda acorde al tamaño del niño. Muchas veces tenemos niños muy pequeños con narinas muy chiquitas y ponemos una sonda muy grande que le obstruye toda esa narina y tenemos que acordarnos que los niños más pequeños son respiradores nasales. Entonces, ahí lo que hacemos es que aumente el trabajo respiratorio y a veces enmascaramos algo que no es solamente por una sonda mal colocada o de un tamaño que no es el que hay que colocar. La estimulación vagal, que puede provocar apneas o bradicardias secundarias, sinusitis que no se ve tanto, es poco frecuente, pero solamente es cuando se dejan sondas de gran calibre y por mucho tiempo colocadas, las fístulas traqueoesofágicas, la epístasis, que es algo muchas veces que se produce cuando se coloca la sonda, pero son autolimitantes inmediatamente después de colocar la sonda, esto cede. Hay que tener claro cuándo es un sangrado por narina, por lesión, que muchas veces ocurre cuando no lubricamos las sondas, y si es un sangrado digestivo, ¿verdad? Que es diferente. Y después el reflujo gastroesofágico que se ve, que causa el aumento de riesgo de aspiración también en sondas colocadas durante largo periodo. Bueno, la alimentación por sonda nasogástrica es una técnica que nosotros acá la manejamos a diario. Consiste en la administración de la fórmula alimentaria líquida a través de una sonda que va directamente al aparato digestivo. Acá tenemos dos formas. Tenemos un niño que se está alimentando por gavage y un niño que está con una gastroclisis, que ahora lo explicamos más adelante. Bueno, el alimento que se pasa siempre debe conservarse en la heladera y administrarlo a temperatura ambiente.
Si se administra fría puede provocar problemas de intolerancia o diarrea, y si se calienta está el riesgo de deteriorar la fórmula y reducir su valor nutricional. Por eso tenemos que tener claro que las fórmulas nutricionales especiales no se pueden calentar en el microondas, solamente a baño María, en agua caliente nada más, y si no, retirarlas un rato antes de la heladera. Y siempre los preparados según la indicación médica que ya esté establecida. Los materiales, bueno, la sonda nasogástrica del calibre adecuado, las jeringas de 20 a 50 de acuerdo al volumen de lo que va a ser administrado, agua hervida o bidestilada para enjuagar la sonda, y el biberón con el preparado adecuado. Del procedimiento, bueno, siempre lo mismo, ¿no? Observar la fijación de la sonda, que esté en condiciones para evitar el desplazamiento, verificar que la sonda esté en estómago, colocar la jeringa a una distancia de 20 centímetros de la altura del estómago, permitir que el alimento pase por gravedad, nunca colocar el émbolo de la jeringa y ponerlo a presión, siempre tiene que bajar por gravedad, que eso es lo que más le explicamos a los papás. Son alimentos que demoran, de repente tenemos que estar 30 minutos con la jeringa, entonces a veces en el afán de la rapidez, los papás sin querer ponen el émbolo y lo pasan, y lo que hacen es que el niño inmediatamente vomite. Entonces enmascaramos lo que puedan ser vómitos por una intolerancia y vómitos porque le metimos 50 centímetros de leche de golpe en el estómago. Luego que termina la alimentación, lavarla siempre con 5 a 10 centímetros de agua, teniendo en cuenta la longitud de la sonda, y dejar la sonda cerrada luego de cada alimentación. Siempre mantener al niño semisentado, y esto explicárselo siempre a los papás, durante el procedimiento y después de finalizado el procedimiento entre 30 minutos y 1 hora. Recordar siempre que aspirar secreciones respiratorias antes de la alimentación, lo mismo que si hay que nebulizar los pacientes, nunca inmediatamente después, porque lo que vamos a hacer es provocar el vómito del paciente. Incluso en los niños que tienen sonda y que están con traqueostomía, siempre le decimos a los papás, más que nada a los que están en domicilio, que siempre antes de la alimentación los aspiren. Aunque ellos sientan que no tengan muchas secreciones, aspirarlos antes de alimentar. Es importante saber, sobre todo para explicarles a los papás, que la administración de medicamentos, sea jarabe, suspensión, ampolla, líquidos, siempre que no efervescentes, se administran directamente. Los comprimidos los trituramos y disolvemos en agua, preferentemente hervida en caso de que estén en domicilio, y que nunca pasen los medicamentos mezclados con la alimentación. La razón de esto es que hay que pasar la medicación, esperar unos 30 minutos y después los alimentos. Si nosotros pasamos todo junto y el niño vomita, ahí perdemos toda la medicación que se pasó y perdemos la noción de lo que el niño recibió o no recibió de medicación. Por eso es importante pasar la medicación 30 minutos antes de que reciba el alimento. Bueno, después lo que le explicamos a la familia de los niños que se van con este tipo de prótesis a la casa, primero que tenemos un folleto que en este momento lo tiene solamente el equipo de cuidados paliativos, pero estamos haciendo las tratativas con el hospital para que cuenten todos los niños del hospital con este folleto, porque hay niños que no están dentro del equipo, tratados por el equipo de cuidados paliativos, pero que se van con sonda nasogástrica o con otra prótesis a domicilio. Entonces lo que queremos es que todos tengan a mano este folleto, que en realidad lo que hace es explicarles cómo es el cuidado de la sonda y la alimentación en la casa. Los papás tienen que consultar por la rotura de sonda, si la sonda se obstruye, por la salida o la fuga, si ven que tiene sangrado por la sonda, si el niño tiene, a pesar de la sonda, una distensión abdominal importante, náuseas o vómitos. En todos estos casos, lo que les pedimos a los papás es que consulten. Hay muchos padres, sobre todo los niños que están en cuidados paliativos, que se les enseña a colocar la sonda nasogástrica. No son todos los casos, son casos especiales. Padres que tienen estos pacientes tienen mucho manejo de los pacientes y que están capacitados para hacer el procedimiento. Si no, lo que les pedimos es de que se trasladen, en el caso, por ejemplo, de que la sonda se salga en la noche, bueno, no se alimenta en la noche, no es un procedimiento que tenga que hacerse de urgencia ni de emergencia, que de mañana vayan, en el caso de que tenga una sonda siliconada, que vayan con la sonda al centro más cercano que tengan,
y que allí se la recoloque. No es un procedimiento que tenga que salir en una emergencia para trasladarse al hospital, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del manejo y los cuidados de la gastrostomía. Bueno, por definición, la gastrostomía es la comunicación del estómago con la pared abdominal. Vamos a ver dos técnicas, la percutánea y la quirúrgica. La que nosotros vemos más comúnmente en los sectores de internación es la percutánea, que es una técnica endoscópica que permite la colocación de una sonda directamente al estómago a través de la pared abdominal, y por medio de ella se administra agua, alimentos procesados, fórmulas nutricionales y medicamentos. Acá, esta es una gastrostomía percutánea, ahí se ve el corte transversal de la pared y cómo queda colocada, y en ese link hay un video de la colocación de una gastrostomía percutánea que está clarísima, que a nosotros nos queda más claro cómo es el procedimiento y cómo tenemos que tratar este tipo de dispositivo una vez que lo tenemos acá en sala, ¿verdad? Bueno, las indicaciones para realizar una gastrostomía se realizan en pacientes con enfermedades potencialmente reversibles, en los que puede ser retirada una vez que el proceso se resuelve. En pacientes con enfermedades irreversibles, con supervivencia prolongada, que es para ayudar a mejorar la calidad de vida. En los pacientes con enfermedades debilitantes, terminales y con una esperanza de vida relativamente larga, y en la prevención de la desnutrición en enfermedades pediátricas, que pueden ser en pacientes con quimioterapia por enfermedad oncológica, por ingesta calórica inadecuada, en malformaciones congénitas múltiples, en síndromes de intestino corto, alteración de la motilidad orofaringea, en la epidermólisis bullosa, en la mejora de la morbilidad en pacientes sometidos a radioterapia por cáncer de cabeza y cuello. Bueno, este es el set de gastrostomía percutánea, simplemente para que vean. Estos sets van directo, obviamente los tienen los gastro, nosotros no contamos con ellos, pero es simplemente para que vean. Ahí viene todo el dispositivo que ellos colocan y que nosotros después vemos en sala. Bueno, acá tenemos el set de gastrostomía, ese es el que se coloca por primera vez, y la sonda de reemplazo o el botón de gastrostomía, que es lo que nosotros vemos colocado en muchos niños que ya tienen hecho previamente la gastrostomía y que ya ha tenido el set. Estos son los botones siliconados son los de arriba, y el botón de abajo, que es un botón rígido, se coloca específicamente en bloque quirúrgico, igual que la gastrostomía, y tiene un introductor metálico, que después es un procedimiento doloroso, por eso no se coloca en sala ni en policlínica, siendo que el otro botón, los recambios, se hacen muchas veces en policlínica o en sala, el de silicona, y muchos de los padres ya tienen destreza en colocarlos. Obviamente que eso lo enseñan el equipo de gastro, nosotros en eso no tenemos nada que ver. Eso es una competencia exclusivamente del servicio de gastroenterología y de los médicos y de las enfermeras que trabajan allí. La sonda de reemplazo o el botón se colocan luego de 6 meses de realizar la gastrostomía por la técnica endoscópica y siempre se retira en bloque quirúrgico. La sonda de reemplazo se lubrica y se introduce y se insufla con 20 de agua bidestilada. El botón se lubrica y se introduce y se insufla con 4 a 6 centímetros de agua destilada, que se coloca en bloc o en sala, pero lo que decía recién, siempre por el equipo de gastro. Y la gastrostomía quirúrgica es la que lleva la sonda Petzer, que no la vamos a ver mucho, solamente en los pacientes con escoliosis muy severas, que es la que vemos acá en el costado. No es una de las prótesis que veamos más frecuentemente, pero en algún momento, en algún paciente con lo que hablamos acá, con escoliosis muy severas, es la que se utiliza porque no se puede hacerla por técnica endoscópica. Bueno, las complicaciones de una gastrostomía es que el paciente presente dolor, distensión abdominal, náuseas, vómitos, eritema periostoma, la fuga del periostoma, que puede ser de contenido gástrico de alimentación, la migración del set, diarrea, sangrado, celulitis, abscesos en el sitio de inserción,
Después ya como muy infrecuente, peritonitis, neumoperitoneo, la obstrucción por alimento o medicación, la lesión de colon, una fístula, lesión de intestino delgado y lesión hepatoesplénica son complicaciones ya muy poco frecuentes. La otra complicación, que es la que nosotros más vemos, que es la más frecuente, además de que la sonda se obstruya por alimento, es el granuloma, que es un tejido inflamatorio que puede aparecer alrededor del estoma mientras este cicatriza y no puede durar mucho tiempo o puede reabsorberse solo con medicación local. No es doloroso, puede sangrar un poco, el estómago puede también sangrar sin que tenga un granuloma. La prevención generalmente se hace sobre un buen cuidado, una buena higiene para evitar que aparezca, pero muchas veces, a pesar de esto, aparecen igual. Se tratan con nitrato de plata, pero siempre lo trata el especialista. Nosotros tampoco colocamos nitrato de plata en lo que es el granuloma. Siempre que vemos uno, consultamos o avisamos al médico de guardia o al médico de piso, y es él el que convoca al especialista, o en el caso de que los padres lo detecten en el domicilio, lleva una foto de esto, es el folleto, tiene que consultar a gastro, ¿verdad? Bueno, después lo otro que vemos frecuentemente son las lesiones periostoma. Acá, esto que nosotros vemos, estas medicaciones son las que se aplican acá en el hospital y las indicadas generalmente tanto en sala como por los especialistas de gastroenterología. Tenemos los eritemas, que la mayoría de ellos son por fuga de alimento, y lo que usamos son medicación tópica, ¿no? Los antibacterianos de amplio espectro, los apósitos hidrocoloides. En el caso de cualquiera de estas dos lesiones, a cualquiera de las dos se consulta al especialista. Y después nosotros cumplimos, esto es lo que se usa, pero siempre por indicación del equipo de gastro. Los cuidados de la gastrostomía, bueno, mantener la piel alrededor del estómago siempre limpia y seca, nunca usar yodo ni soluciones yodadas, las toallitas húmedas tampoco se pueden usar, las que los padres usan para la higiene de los niños no se pueden usar, no utilizar parches entre la piel del estoma, ni poner gasas, porque lo que logra, ahí ven un set que se está desplazando, ahí vemos, en este niño se ve ahí ya enrojecido, el estoma probablemente tenga alguna infección local, pero muchas veces se colocan gasas y gasas entre medio de la piel y del botón, y lo que hace es que se empiece a desplazar. Y cuando queremos acordar tenemos parte de la sonda para afuera. Por eso es que no se debe colocar nada. Agua caliente y jabones tampoco podemos usar, ni desinfectantes ni alcohol. Simplemente con agua o con suero se hace la higiene. La alimentación, como les decía al principio, se usa la técnica de Gavage y gastroclisis, igual que cuando es por una sonda nasogástrica. Siempre se mide el residual gástrico. Si es mayor a un 30% de lo administrado, se espera una hora o se consulta. Si el residual es un residual que está sucio, como le decimos nosotros, muchas veces lo descartamos y ponemos alimentación fresca, limpia, y si no, si es alimento que aún no ha sido digerido, lo dejamos y esperamos una hora más para alimentar. El niño se debe alimentar, porque tenga una gastrostomía no quiere decir que el niño pueda estar acostado, igual hay que alimentarlo a 45 grados, lavar la sonda con agua al finalizar el procedimiento, nunca mezclar el alimento con la medicación, y los jarabes administrarlos directamente y lavar con agua tibia. Lo del lavado en este tipo de sonda es más importante todavía que en el de la sonda nasogástrica, porque si esta sonda se tapa, genera un grave problema, porque muchas veces por taparse esta sonda hay que hacer un recambio y el niño termina en bloque quirúrgico. Entonces tenemos que tener, sobre todo, hacerlo nosotros acá, pero sobre todo enseñarle a los padres que ellos tienen que lavar la sonda y cerrarla inmediatamente después del lavado, corroborando de que quede que en la tubuladura no quede absolutamente nada de residuo de alimentación. La alimentación por gastroclisis, bueno, la altura del preparado tiene que estar a 60 centímetros por encima de la cabeza, y cuando es por Gavage, la altura de lo que dé la sonda. La sonda de gastrostomía tiene
una determinada medida, y bueno, es lo que dé la sonda, ahí hay una que se está viendo, tienen los celos prolongadores, y hay que pasarlo a esa altura. No poner alargues para que ponerla más arriba para que pase más rápido, ni poner la jeringa tampoco. Tiene que pasar, en el caso de las gastrostomías, la leche pasa bastante más rápido que por una sonda nasogástrica, y muchas veces lo que tenemos que hacer es bajar el nivel de la jeringa para que no pase tan rápido. Cuando en el caso de la gastroclisis es diferente porque nosotros marcamos el volumen en la bomba de lo que queremos pasar, en cuánto tiempo. Bueno, las complicaciones por las que la familia debe consultar es la rotura de la sonda o el botón, la salida o la fuga de la sonda o de las conexiones, la obstrucción. Siempre les explicamos a los papás que si no la pueden destapar, que consulten, que no insistan, porque lo que se puede hacer es romper la sonda, la salida del alimento por fuera del orificio, la piel enrojecida alrededor del orificio del estoma y la distensión abdominal. También les damos a los papás el folleto de los cuidados, lo mismo que les decía recién, se está intentando que todos los pacientes que se vayan del hospital se vayan con el folleto. Bueno, muchas gracias y estoy abierta a preguntas. Bueno, gracias, Claudia, como siempre. Voy a cortar la grabación y luego con los que queden y le interese podemos hacerle preguntas a Claudia. Hasta la próxima.